Bienvenidos a nuestro tercer episodio en esta cuarta temporada de Somos MGA, el podcast Mucho Más que Propiedad Intelectual. Hoy tenemos un episodio muy especial y una invitada muy especial. Vamos a hablar sobre la estrategia invisible de la propiedad intelectual en la Federación Venezolana de Fútbol. Mi invitada es abogada egresada de la Universidad Monte Ávila en Caracas, Venezuela, con especialización en Derecho Corporativo y de Propiedad Intelectual. Actualmente se desempeña como líder de marca y de propiedad intelectual en la Federación Venezolana de Fútbol y es profesora del Seminario de Propiedad Intelectual en la Universidad Monte Ávila. Les hablo de Claudia Breda, quien en el próximo bloque nos estará acompañando. Desde ya, denle like a nuestros contenidos, sigan nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo bloque. Claudia, bienvenida a nuestro episodio en esta cuarta temporada de Somos MGA, el podcast. Quiero agradecerte la oportunidad que nos ofreces. Desde hace 2 meses más o menos, celebrando el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, vi a Claudia en una presentación que hizo sobre cómo un abogado in-house maneja o cuál es el día a día de esa protección de esos intangibles. Y me pareció un tema muy interesante que vale la pena darlo a conocer a nuestra audiencia y no necesariamente a personas que están dentro de la propiedad intelectual. Así que gracias por aceptar la invitación, por estar acá y por compartir esta gran experiencia que actualmente estás llevando a cabo en la Federación Venezolana de Fútbol. Gracias a ti, Jacqueline, por la invitación. De verdad, para mí es un gusto estar aquí en tu podcast y sobre todo pues que siempre tengamos estos temas interesantes que compartir, que va más allá, por supuesto, en este caso, pues de los 90 minutos que puedan estar en juego una selección. Siempre hay algo que ocurre tras cámara. Y es precisamente esa propiedad intelectual en la que nosotras, pues como abogadas, nos enfocamos en proteger pues, a todas las empresas, en este caso, pues en el mundo deportivo, pues en cuanto al fútbol. Bueno, qué bueno es este tema, sobre todo en estos momentos. Y quisiera comenzar con una pregunta. Fíjate que generalmente las personas piensan que el registrar una marca, en este caso en una federación de fútbol, es registrar un logo, quizás una mascota y ya. Pero ¿cuál ha sido el caso, tanto de protección de intangibles o como derecho de imagen, más retador que te ha tocado trabajar en estos 2 últimos años? 2 últimos años. 2 años. ¿Cuál ha sido ese caso que tú hayas dicho, mira, esta protección ha sido bien compleja? No es solamente registrar un logo, un nombre o ya. Sí, mira, Jackie, yo considero que la parte de protección de marcas, obviamente, vamos a decir que es muy importante, sobre todo pues en el ámbito deportivo. Pero más allá de esa protección marcaria o ese procedimiento o el registro, que realmente eso lo puede llevar a cabo pues cualquier persona que vaya a la oficina de marcas y se informe sobre el procedimiento, es saber cómo y qué, cuándo y en qué momento registrar una marca, ¿okay? Y hay que trabajar de la mano con varios equipos de la federación, okay, para tú conocer la estrategia, los objetivos, el alcance, a dónde quieren llegar. Más allá de que yo te pueda decir a ti, mira, sí, son en 2 clases. No, ¿en cuántas clases? ¿Qué productos se van a estar desarrollando? ¿Cuáles son los servicios? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Es una campaña publicitaria de un momento o queremos que esto perdure en el tiempo? Entonces es realmente, por eso yo les explico muchísimo, es más allá de un registro de marca, es conocer las estrategias del fútbol. Súper interesante. Entonces, ya una vez tomado ese primer paso, donde ya tú estableces cuáles son esas marcas que tú vas a registrar, para mí la parte también más retadora es esa protección y esas estrategias que tienes que hacer o como lo llamamos nosotros, esa observancia de los derechos de propiedad intelectual que tienes que hacer. Para evitar, porque no, yo te voy a decir, vamos a ser sinceros, no es que voy a eliminar todos los usos en el mercado. Así es. ¿Okay? Y más que una marca deportiva, tiene ese sentimiento nacional.
ese sentimiento de pertenencia, eso donde tú te identificas, donde un niño se identifica con su selección de fútbol, con su jugador. Donde mueve corazones, o sea, mueve corazones, claro, eso es una marca deportiva. Claro, claro. Pero, si bien es una marca deportiva y nos identificamos, la gente tiene que saber que hay unos derechos de exclusividad que tiene el titular con el registro de su marca. Entonces, el hecho de que estemos en el ámbito deportivo no nos excluye a nosotros de poder reclamar esos derechos. Exactamente. Y es precisamente esa formación de darle a una sociedad, a esos emprendedores e incluso a grandes empresas transnacionales, claro, de, oye, sí, entendemos ese apoyo que ustedes le dan a la selección, entendemos y nos hace felices que nos apoyen, pero ya va. Aquí hay que ver, porque entonces estás cometiendo pues una infracción. Y es precisamente, creo que lo más retador ha sido saber ese alcance, cómo llegarle a las empresas, tener ese monitoreo, esa vigilancia constante, incluso en plenos juegos. Mira, tengo casos anecdóticos aquí que podemos hablar de cómo en pleno juego, en Maturín, con la tensión, con los jugadores en la cancha, me dicen, Claudia, tenemos uno de los patrocinantes que acaba de sacar un comercial con otra marca, ¿ok? Wow. Y esa otra marca es competencia de uno de nuestros patrocinantes también. ¿Qué hacemos? ¿Okay? Es tomar una estrategia al momento, vamos, por favor, ¿dónde está la persona encargada de las redes sociales? Con primera medida, vamos a bajar el contenido, vamos a indagar qué pasó. Entonces, es toda una dinámica, porque también es una dinámica del fútbol, ¿okay? Claro. A veces yo les digo al equipo, mira, pero ustedes no me podían avisar esto una semana antes. No, es que mañana vienen las jugadoras y necesitamos para mañana 3 autorizaciones de uso de imagen, porque ahorita es que pueden venir a grabar un comercial y están aquí en Caracas. Entonces, es un poco ir al trote de la dinámica del fútbol y es eso, un reto realmente de poner un límite a los usos de una marca, entendiendo ese sentimiento nacional, claro, ese monitoreo, esa vigilancia constante y decidir pues esas acciones que se van a ejercer en pro de la defensa de nuestros derechos. Así es, y como tú señalabas en ese momento cuando yo escuchaba tu presentación, es como ver ese abanico inmenso que tengo, y como lo estás comentando ahorita, de intangibles que tengo que proteger, no para llenarme de marcas o de derechos de autor, sino por lo valioso que significa a la federación. Claro. Y escuchándote, para mí siempre hay un tema muy importante, y sobre todo dentro de la propiedad intelectual en el mundo del derecho, y es el tema de educar. ¿Cómo se educa dentro de una federación de fútbol para que vean que la propiedad intelectual es un área de negocio, una unidad de negocio, y que no solamente sea un simple trámite? Claro. Como tú señalabas, cualquier persona puede ir y registrar una marca, pero ¿cómo haces esa visión estratégica para que internamente, porque no todo el mundo entiende cómo es la protección de la propiedad intelectual, y quizás muchos que no son abogados menos, claro, cómo hacer internamente o aguas abajo que tú puedas mantener a todas las personas que forman el equipo de la federación, llegarles a que ellos vean la importancia de ver a la propiedad intelectual como un negocio, como una unidad, claro, de negocio? Claro, y es precisamente ahí donde se cumple un rol importante de hacerles entender, mira, no es el registro, sino que tienes unos activos. Exactamente. Okay. Estos activos, ustedes o nosotros como institución, los licenciamos. Exactamente. Tenemos contratos de patrocinio, tenemos licenciamientos, tenemos alianzas. Hablemos un poco de cómo forma un contrato, o sea, para la audiencia que no sabe cómo es un contrato de patrocinio o de licenciamiento, cómo generalmente opera en la práctica. Ok, bueno, mira, primero son meses de negociaciones. Wow. Okay. Esto no es de un día para otro que una empresa, mira, sí, estoy interesado, quiero hacer un patrocinio. No, hay por supuesto niveles de patrocinio, y luego de una larga negociación pues se llega a un acuerdo. Okay. Ese acuerdo, por supuesto, va a tener varios parámetros, una duración, si vas a cuáles son las selecciones que va a abarcar, femenina, masculina, si son las 17 selecciones. Ok, tenemos 17. Tenemos 17 selecciones. Entonces, si va a abarcar esas, si no las va a abarcar, si
va a ser exclusivo, sino va a ser exclusivo Okay. en el sector Okay. o en el área Uh-huh. de la compañía patrocinante. Okay. Y después viene lo más, vamos a decir, crítico del contrato, Uh-huh. que es la licencia o el otorgamiento de esos derechos, Okay. o activos comerciales, Okay. donde vamos a relacionar tu marca con la federación. Okay. Okay. Y a cambio de esos activos, a cambio de esos derechos comerciales, el patrocinante pues va a dar una contraprestación a la federación. Okay. ¿Ok? Entonces, bueno, por supuesto, la contraprestación va a variar de qué tantos activos se estén negociando. Exactamente. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de nosotros, por una parte, tanto cuidar los derechos de propiedad intelectual, como proteger esa exclusividad que le damos a un patrocinante, a un aliado, Claro. por cambio que está dando una contraprestación. Y es este punto donde también está en la importancia que le han dado de cuidar los intangibles. Claro. Más allá, por supuesto, del área comercial, del área de mercadeo, también tenemos otras áreas que tienen alguna relación o una alianza con proveedores que nos prestan, bien sea que sea alguna plataforma conforme a los lineamientos de la federación, o que nosotros paguemos un licenciamiento por usar una plataforma donde tengamos también toda la data Okay. del universo de jugadores. Ok, y que de eso vamos a hablar más adelante con todo este tema de hoy en día de la inteligencia artificial Claro. y de todo, como acabas de decir, de la Claro. data de los jugadores en tiempo real, ¿no? Entonces Prácticamente. no es solamente, sí, cuidamos el área de marca, de nuestra protección, tienen que saberlo, sino que también hay otras áreas Así es. que de alguna u otra forma tienen una relación contractual con proveedores o con terceros, donde hay intercambio de información confidencial, data, inteligencia artificial, licenciamientos también, porque hay unos que podemos permitir de cierto grado o menor grado algún uso permitido de las marcas. Okay. Y que ellos tienen que entender y que tienen que saber, y es por medio precisamente de esta formación, de hacerles entender de que, mira, ya va, antes de que se siga hay que hacer un contrato, yo necesito saber, se va a crear un material, ¿quién va a ser el propietario de ese material? Entonces ahí empezamos un poco a entender la estrategia, el negocio, mira, Los va a ser derechos. los derechos, que es lo más importante que yo les trato de, pues, por supuesto, transmitir a todos. Mira, que hay unos derechos y hay que protegerlos, en especial esa titularidad. ¿Cómo es para ti? Porque generalmente pasa cuando eres el abogado, además de propiedad intelectual, en una empresa que tiene una cantidad de intangibles y tienes que hacerle saber o educar a distintos departamentos que están fuera de una consultoría jurídica, pero que, por ejemplo, el área de mercadeo, cómo alinear al área de mercadeo con el área de consultoría jurídica, porque quizás tú me puedes decir si has tenido casos o no, donde va a salir un comercial, por decir algo, y se va a utilizar algún intangible que no está protegido, porque a lo mejor, mira, yo no estaba en conocimiento que se estaba llevando a cabo esta campaña, y cuando te dicen quizás, mira, Claudia, mañana va a salir esta campaña, y tú revisas y dices, no, pero no podemos salir así. No sé si has tenido algún caso, porque sé que siempre el área de mercadeo con el área de consultoría jurídica y en este tema de la propiedad intelectual es muy importante. Sí. Y a veces se ha trabajado mucho tiempo en elaborar una campaña, pero quizás por desconocimiento, cuando mercadeo dice, no, ya mañana sale, y cuando van a legal, no, bueno, es que ya va, no puede salir porque a lo mejor esta marca no la hemos registrado al día de hoy. Claro, sí, y nos ha pasado. Claro, claro. O sea, y nos ha pasado. En ese caso, pues, por supuesto, buscamos esas acciones correctivas de inmediato. De inmediatez, claro. ¿Sabes? Porque ya en ese punto, capaz ya yo no puedo detener si Claro. de repente hay un juego, si de repente hay algo, pues yo no puedo echar para atrás muchas otras áreas que ya están corriendo. Que ya están sobre listas, la ya están marcha. en la cancha, vamos a decirlo así. Exactamente, pero sí hemos sabido, pues, entender en este tiempo esa importancia, y ya cuando decidimos, ojo, estos son para nosotros solicitar unas marcas, esto lleva
por lo menos unas 10 reuniones con el equipo de mercadeo. Claro. ¿Ok? Claro. ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son las clases? Dime cuáles son la protección, las diferentes colores con que vas a comercializar el producto, cómo lo vas a licenciar tú, con este color, con este otro color. Es necesario que protegemos los dos. Yo creo que es necesario protegerlo capaz en esta clase principal. ¿Cuánto tiempo vas a estar en el mercado, por ejemplo? A lo mejor es una campaña que entra y sale y ya, y a lo mejor no es necesaria esa protección porque, bueno, al final no va a formar parte del portafolio. Y de antemano entonces decimos, mira, ya como sabemos cómo es esta marcha, más que yo les digo, mira, esto no es que yo voy y en un día yo tengo el certificado de registro. Ustedes tienen que entender que esto es un proceso. Claro. Entonces, bueno, ya que es un proceso, tratamos entonces de abarcar en un solo momento esas marcas que tanto puedan estar por salir como las que tengan pensado en un futuro utilizar. Claro. Un lema comercial que de repente sabemos, oye, mira, esto puede hacer un clic con los consumidores, con el público, con la fanaticada. Esto hay que protegerlo. Oye, no lo sabíamos. Bueno, mira, esto hay que incluirlo. Claro. Y así, esto es reuniones hasta que por fin decimos, listo, tenemos el listado, ahora sí vamos. Es un gran, vamos a decir, tienes un gran papel dentro de lo que nos parece, ¿verdad? Si no es solamente por eso siempre decimos registrar una marca. Hay un tema que a mí me parece apasionante dentro de toda esta área, en este caso del fútbol, como es el ambush marketing o el mercadeo de emboscada. ¿Cómo ha hecho la federación? Porque quizás cuando viene algún evento importante, que generalmente se activa en estos momentos, ¿cómo han hecho con aquellos patrocinantes que son oficiales de la federación y pueden venir marcas que tratan de aprovecharse o se tratan de colar en ese tipo de publicidad del evento donde ellos no son patrocinantes? No sé si han tenido algún caso. Sí, hemos tenido casos, y lo interesante del ambush marketing es que no hay una legislación nacional donde te considere que la acción es sancionable. ¿Ok? Sí, y es más difícil. Y es más difícil, porque si yo te digo que hiciste una infracción a los derechos de propiedad intelectual en cuanto a marcas, en cuanto a derechos de autor, yo precisamente puedo apoyarme sobre un marco legal. Claro. ¿Okay? Claro. Pero el ambush marketing pues, no lo tenemos en una normativa especificada. Entonces, ¿cuándo se puede ser o se puede decir que puede ser reprochable una conducta de ambush marketing? Bueno, cuando nosotros entonces hacemos una evaluación, mira, número uno, no tiene un acuerdo, un patrocinio con nosotros. Cuando hay una infracción, por supuesto, de marca, porque están utilizando una marca de nosotros sin autorización. Y cuando se puede ver una competencia desleal. Correcto. ¿Okay? Y que generalmente se activa como que en esas 48 horas antes de que va a ser el juego. Supongamos que está jugando acá en Venezuela, no sé, la Vinotinto con otra selección, y 48 horas antes aparece una marca que no forma parte de ese patrocinio y se empieza a aprovechar. Claro, como te comenté, ese caso lo tuvimos, fue en pleno partido, donde tuvimos que hablar con el gerente de mercadeo de esta compañía y decir, mira, por favor, necesitamos bajar ya esto. O sea, eso es en vivo y directo. Eso fue en vivo y en directo, hablar, mira, ¿qué tal? Mucho gusto, soy la abogada de la Federación de Marcas, necesito por favor que me bajen este contenido. Y actualmente pues también tenemos otro caso, pues en todo dinámica deportiva internacional que estamos viviendo en estos momentos. Ciertamente una compañía patrocinadora hizo un evento donde utilizó una campaña de la federación sin autorización. Wow. Entonces ahí no solamente pues se pudo ver el uso más allá de la marca de la federación, sino que también fueron una violación a los derechos de autor, porque no pidieron autorización para usar el contenido de este video. Además lo modificaron. Hubo una mutilación de la obra. Entonces, claro, ahí pones en duda si hay mala fe, si estamos tratando de competencia desleal, un caso de ambush marketing, porque por supuesto estamos en estas vísperas de este evento deportivo que hay. Entonces, pues,
Es un caso muy interesante donde estamos en ese contacto con la otra compañía, Okay. Donde si bien están al tanto de que se cometió pues una infracción, pues es llegar pues a un punto de entendimiento de negociaciones con las marcas, en especial pues para no crear también esa confusión en el Claro. público consumidor, y es que nosotros también nos cuidamos mucho de eso. Claro, porque además lo que estás señalando, me involucran a mí, un patrocinante oficial, dentro de un lanzamiento de lo que pueda estar haciendo, sin mi autorización, sin yo saberlo, pero que adicionalmente repercute en una instancia mayor como es la FIFA, Claro. que es la que se cuida actualmente entre el Comité Olímpico Internacional y la FIFA están teniendo como que unos lineamientos más estrictos Claro. para evitar este tipo de ambush marketing. Claro, y lo interesante es que siempre lo ha habido. Sí, totalmente. Siempre han Sí, habido sí. estas normas, y de hecho ellos por cada evento deportivo que hacen, Ujú. cada 4 años, ellos tienen todos sus lineamientos en cuanto al uso de sus marcas, de sus activos y de su propiedad intelectual. Claro. ¿Qué pasa? Que creo que lo han hecho un poco más público y han dado a entender de que, oye, mira, aquí no te puedes comer la luz, tienes que Exactamente. seguir estos lineamientos. Exacto. Entonces, y hay unas sanciones, entonces yo creo que ahí por eso es que la gente ha estado un poquito más alerta, y la verdad es que nosotros, y justamente se lo explicamos a esta otra compañía, es que más allá de este evento, es que nosotros tenemos un monitoreo Claro, constante y continuo, exactamente. continuo y Claro. vigilancia en las redes sociales. ¿Ok? Y ojo, también en locales comerciales, centros comerciales, donde tenemos equipos que precisamente gracias a esta formación Claro. que se ha dado interna, ellos pueden conocer y saber que hay unos derechos de exclusividad. Claro, detectar dónde se está generando esa infracción. Claro, tuvimos también un caso bastante interesante, Ajá. donde una compañía de camiones como de gandola, igual Ok. muy conocida, Ajá. le vendió a una tercera compañía un camión. Ok. El dueño de esa compañía de transporte pues era muy fanático de la Vinotinto, y rotuló El camión. todo el camión completo de la Vinotinto, las marcas de la Vinotinto, mano tengo fe, todo. Lemas, ahí está. Todo. Donde empiezan a incluirse los lemas, los signos Y en distintivos. eso, ojo, y no está en Caracas, eso está circulando a nivel nacional. Claro, claro. Igualito nos enteramos, supimos, tuvimos un contacto, lo entendieron, hubo por supuesto siempre como que ese approach de, oye, disculpen, y mira, no Fue sin sé, intención, pues. fue vamos sin a- intención, Siempre vamos a digamos. presuponer la buena fe, ¿verdad? Digamos que nosotros como compañía le Claro. vendimos este camión a esta segunda empresa de transporte, y pues el dueño pues muy fanático, le pareció chévere pues rotular todo su camión nuevo de la Vinotinto. Y entonces le dije, aquí más allá de eso es que hay una asociación de marcas donde Absolutamente. está la federación, Claro. ustedes como dueños de la compañía internacional, Claro. y esta empresa de transporte, Claro, que puede pensar, yo soy una empresa autorizada de la federación por supuesto. y la gente me va a asociar, va a creer que estoy detrás de la federación, va a generar algún tema de confianza, cuando no es así. Claro, y entonces, Claro. bueno, mandamos, por Se supuesto, a aprovechan. bajar todo el rotulado, Claro, claro. y nos pasan las pruebas y todo, y quedamos, ojo, en buenos términos, incluso hasta ellos con la intención de, oye, mira, si en un futuro, porque hasta en los momentos no le pudimos decir que un sí de una, porque tenemos que velar por esa exclusividad que tenemos en el sector con otros patrocinantes. Y entonces le dijimos, bueno, chévere, tenemos las puertas abiertas, aunque Claro. ahorita no. Exacto. Y ese siempre, la mayoría de todos los casos, siempre ha sido en términos... Se llega a un buen acuerdo. A un buen acuerdo. Y al final, bueno, vamos a decir, eso está orientado a que esos cese y desistimientos que en principio se hacen de manera involuntaria, pues llegan a un buen acuerdo, ¿no? Claro, y es precisamente, tampoco queremos ser los malos Claro. en esto, y más como sabemos esa identificación que tienen los venezolanos por su selección. Sí, como tú ¿sabes? has dicho, y que ha venido creciendo en los últimos años, bueno, de una manera exponencial, ¿no? Como lo hemos visto. Ya como para ir cerrando, Claudia, hay un tema muy interesante que tú tocaste hace un momento, que es el tema de la inteligencia artificial, del manejo de esa data de hoy en día de los jugadores en tiempo real. Y no sé si se plantean, o yo te pregunto dentro de la federación, y tú lo decías brevemente hace rato, ¿de quién empiezan a hacer esos derechos? O sea, esos datos de la federación, de la liga, del club, del jugador. Claro. ¿Cómo se maneja quizás al día de hoy dentro de la federación? Bueno,
qué bueno que sale este tema aquí en el podcast, Jacqueline, porque precisamente la semana pasada tuvimos un caso del uso de inteligencia artificial, donde uno de los patrocinantes hizo un flyer con la inteligencia artificial y más allá de que no se modificaban las marcas de la federación, pues sí se modificó la postura y la imagen de los jugadores. Imagínate, claro. Entonces nosotros también tenemos que velar por la integridad de la imagen física, las posturas, las facciones de los jugadores. O sea, exacto, no es un tema solo del derecho de imagen, es un tema que va desde la postura. Claro, desde todo, porque si el es jugador... más complejo de lo mejor de lo que puede parecer. Claro, porque si el jugador de repente se pone esta postura y tú con la foto de la inteligencia artificial de repente lo pones con otra postura, entonces no está perdiendo esa identidad también el jugador. Claro. Y pues a raíz de eso, pues hemos decidido incluso agregar a partir de este momento ya cláusulas en los contratos relativos al uso de la inteligencia artificial. Claro. Porque es un tema que cada día también se empieza a meter más en todo. Fíjate que cuando hablamos del mercado de emboscada, hoy en día el mercado de emboscada se fue al tema digital, al entorno digital, porque si bien se empiezan a establecer como unas ciertas zonas de límite dentro de lo que es la sede de un estadio, pero si no me permites llegar al estadio, voy a llegar entonces por una red digital. Y el uso de la inteligencia artificial, pues ha sido un debate internacional precisamente por eso. ¿Quién tiene los derechos? Claro. Porque precisamente la jurisprudencia en casos de los Estados Unidos han dicho que tiene que tener precisamente pues esa presencia, esa autoría humana. Entonces, ¿dónde establecemos nosotros los límites si un tercero crea una imagen o crea un arte utilizando la inteligencia artificial? ¿Dónde dónde puedo reclamar yo que la federación tiene derechos? Entonces, claro, la forma más sencilla es decir, mira, los elementos distintivos de esa imagen, nosotros vamos a tener la propiedad. La federación. La federación. Pero claro, el arte completo, si hay otras marcas involucradas o si hay otro elemento creado por la inteligencia artificial, ahí no podríamos reclamar algún tipo de derecho. Entonces, pues sí es bastante complejo el tema de la inteligencia artificial y como te digo, hay otros equipos, por ejemplo, como el equipo de desarrollo y competiciones, donde ellos tienen el uso de plataformas y donde también está la inteligencia artificial, donde se guarda también la data de los jugadores y le hacemos ese seguimiento a los jugadores, no solamente pues porque ya no es un nivel territorial, sino pues ya los que están jugando en otros territorios, pues seguirle esa data, y es lo más importante también que tenemos, esa protección de data de los jugadores. Entonces, hoy en día más. Claro, entonces vale muchísimo. Con ellos es llegar pues a ese acuerdo, ese entendimiento, donde si bien capaz yo te estoy comprando una licencia de esa plataforma, hasta donde tú puedes tener también acceso, devolución de data, el manejo de la data que ellos van a tener, devolución, todo ese tema, y en caso de que se genere algún material, algún video o algo, pues la titularidad vendría siendo de la federación. Y me ha pasado casos también igual anecdóticos donde mira, Claudia, tenemos este proveedor y tenemos esta plataforma donde nosotros tenemos también cursos, porque la federación pues también da licencias y cursos. Entonces yo tratando de entender muchas veces porque sí, vamos a hacer el contrato y yo, ¿de quién es la plataforma? De ellos. Entonces hay que reconocerle a ellos que es de su propiedad. El contenido que se va a subir en esa plataforma es creado por la federación. Unos sí y unos no. Hay que establecer entonces. Porque es que ellos también van a ser productores. Imagínate. Entonces, claro, ya la cuestión va muchísimo más allá. Es más complejo. Claro, de que entonces si ellos van a ser productores, hay que reconocerla entonces, pero el material viene de nosotros, pero los equipos van a ser de ellos. Claro. Entonces viene todo un tema estructura. Y una reunión que era de 10 minutos, sí, fue de 1 hora y media. Claro, tal cual. Sí, es complejo, yo siempre digo, parece sencillo, pero todo lo que es el tras cámara es bien complejo. Mira, Claudia,
quiero agradecerte esta oportunidad. Es un tema, primero, fascinante. Como tú señalabas, yo siento que el fútbol mueve pasiones, pero Sin siempre. duda. O sea, aunque a uno no le guste mucho el fútbol, uno siempre va a ver un juego, más si tienes a la selección. Y bueno, y en estos momentos que a nivel internacional estamos todos viendo el fútbol. Quiero agradecerte. Este es un programa que se puede sacar otro episodio por lo interesante Por supuesto que sí. y lo bonito que es. Gracias por acompañarnos el día A ti, de hoy. Jacqueline, muy agradecida, de No, verdad vale. que sí. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.